Podemos hablar un poco más de lo que es la tecnología, Claro. de blockchain y demás. Aparte de esto, bueno, nos has dicho que estabais desarrollando un nuevo proyecto, Eso es. también derivado de un poco de la industria del vino, que es el negocio al que se dedica tu familia. También me parece muy guay, o sea, me parece muy bonito Sí. que un negocio tradicional de toda la vida, al que encima se ha dedicado tu familia, pues que entiendo que gracias al vino es donde pues te han criado, te han educado, entonces es muy bonito que tú sigas con esa tradición pero aplicando tu capa de Eso es. los tiempos en los que vives, la tecnología, a lo que tú te dedicas. Claro. Entonces, no sé, enhorabuena desde aquí porque Claro. es súper guay realmente ver que no solo mantienes el negocio familiar, por así decir, Sí. sino que innovas dentro de un sector tan tradicional como puede ser Correcto. cualquier sector derivado del campo. Exacto. Al final, estamos hablando que el sector primario en España ha sido probablemente el origen de una de las partes más importantes de la economía española. Y ahora está muy maltratado. Primero, porque no hay un relevo generacional realmente. Mucha gente ya no quiere dedicarse al campo porque es una actividad muy sufrida. Y aparte, esas nuevas tecnologías que deberían estar llegando a países como el nuestro, que siempre ha sido un gran productor de todo tipo de materias primas, en este caso enfocado a la agricultura, no están llegando como deberían porque siguen estando muy limitadas a las grandes corporaciones o grandes bodegas o grandes productoras de X fruta o verdura, ¿no? Entonces lo que queremos hacer un poco nosotros es democratizar ese uso de las tecnologías, aplicando pues bueno, las mismas tecnologías realmente que están aplicando estas grandes empresas, pero aterrizadas un poco más al pequeño y al medio agricultor y viticultor en este caso. Entonces ahora mismo estamos trabajando en un nuevo proyecto que se llama Winey, que lo que te permite es todas esas actividades core a la hora de tener la trazabilidad de la botella, cumplir con la normativa, tener todos los aspectos químicos y cualitativos de un vino, pues contemplarlo todo bajo una única solución y que te permita cumplir con toda la normativa, que es de los problemas más grandes que existen en Europa, pues de una forma más liviana y más sencilla, ¿no? Normalmente este tipo de softwares estaban más enfocados, como decía, a grandes empresas porque el precio es mayor también. Estamos hablando de que igual eran entre 5 y 10.000 euros al año. Claro, eso para un pequeño agricultor es inasumible y aparte tienes que hacer unos esfuerzos enormes para cumplir con toda esa normativa cuando estabas haciendo lo mismo hace 20 años y no te pedían nada. Entonces es una situación un poco extraña, ¿no? Entonces pues lo que queremos es bajar ese precio pero ofrecer las mismas funcionalidades a este tipo de agricultores para que, oye, puedan optimizar esos procesos core y puedan seguir con la parte pues, más demandante a la hora de estar en el campo o de incluso aplicar nuevas formas de agricultura, de vinificación que sean más creativas, que puedan dar algo de diferenciación al producto, que pongan en valor esos vinos que hacemos aquí en Valencia y en España en general y que, oye, que siempre se habla mucho de los vinos franceses e italianos, pero aquí en España tenemos los mejores vinos del mundo. Entonces, pues bueno, también hay que tener eso en cuenta y ayudar a esos agricultores y viticultores a llevar eso a cabo. Totalmente. Hay dos temas ahí que yo quiero, Sí. o sea, me interesan mucho. Uno es lo que has mencionado del tema de las regulaciones, porque se habla muchísimo del tema del campo, que está muy maltratado en España y hasta donde yo sé, pues es verdad. Y muchas veces se achaca a las regulaciones que tienen que cumplir, con las que tienen que cumplir los agricultores y la gente que se dedica al campo en general, bueno, al sector primario. Pero creo que la gran parte de la población, como tú dices, pues al final ha dejado de dedicarse a ese sector y quizá lo tenemos muy abandonado o estamos tan fuera que realmente no sabemos a qué se enfrentan. Entonces, si nos puedes hablar un poco más de esto. No sé si tienes el conocimiento. Sí. Yo lo veo en mi padre, por ejemplo. Al final, yo veo el tiempo que le dedica a hacer o a elaborar un vino y luego veo el tiempo que le dedica a la parte normativa, que tienes que saber la trazabilidad completa de la botella, cuántas partidas tienes de vino, hacia dónde sale, documento de acompañamiento de un envío. Luego tienes que recopilar toda esa información y subirla a la plataforma de la agencia tributaria. Al final es mucho tiempo, es muy demandante de atención, te pone muchas trabas a la hora de pues, crear nuevos vinos, nuevas ideas, desarrollar pues, partners con los que puedas hacer algo que es más original. Al final ese tiempo se reduce porque lo estás dedicando a hacer algo que realmente debería ser más fácil. Yeah. Entonces es un poco irónico, ¿no?, que todas estas normativas vengan por parte de la Unión Europea y que luego también nos den fondos Next Generation para cumplir con las normativas. Entonces dices, bueno, pues igual lo que debería es hacer la normativa un poco más sencilla, ¿no? Y así no haría falta estos fondos. Entonces, pues bueno, en esa necesidad es donde surgimos nosotros, ¿no? Sí, es la clásica de los políticos de crearte un problema y luego venderte la solución, ¿no? Pero me parece muy curioso que realmente yo creo que los clientes del vino español, como Papá Estados Unidos, por ejemplo,
hasta relativamente poco, porque Trump pues metió los aranceles en el primer mandato, recuerdo, y ahí todos los vinicultores pues estuvieron en pie de guerra. No sé si tu padre también se vio afectado de cierta manera por un poco fue fácil. esta situación geopolítica, pero creo que los actores de fuera, los actores que compran el vino, yo creo que me atrevería a apostar la mano derecha y no la perdería, espero, toco madera, a que no detallan todas las normativas de la Unión Europea que exige a sus propios agricultores o a sus propios productores, con lo cual es un poco... carece de sentido, quiero decir. No tiene mucho sentido que le exijas a tus productores que cumplan una normativa muy extensa simplemente por acordar ciertas métricas que tú te has inventado o que tú has puesto, para luego los clientes que te compren la botella no miren la mitad de las exigencias que le pones tú a los propios productores. Efectivamente. También esto un poco a colación de vivir en Dubái me he dado cuenta de que la normativa es necesaria. Al final Dubái es una jungla, entonces no te protege nada. Entonces el estar fuera te da una visión un poco más clara de que esa normativa es necesaria, que la Unión Europea está muy bien, que regularice muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahora bien, hay unos límites. Entonces, cuando ya empiezas a pasar unos límites, lo que creas son problemas que necesitan soluciones como las que nos encargamos de desarrollar nosotros. Al final, nosotros surgimos de esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, antes de este venture con Winey, pues, y entre XPO y ese, desarrollé una aplicación que se llama Vinoveo, que resuelve un problema muy concreto. Ahora mismo se necesita ha salido una nueva ley de etiquetado que te exige tener un QR en todas las botellas de vino, el cual tú escaneas y enseñas todos los ingredientes, ¿no? Al final, este software, este SaaS también está yendo bastante bien, lo mismo, es suscripción anual y demás, pero tengo clientes hasta en Chile que exportan a Europa. Entonces dices, ¿cómo vas a tener la trazabilidad de un vino que viene de Chile, luego se exporta a Europa? Europa exactamente no sabe qué pedirle porque Chile tiene otras normativas. Entonces se juntan ahí una serie de problemas que dificultan mucho, pues como decía, una actividad normal en este tipo de industria, ¿no? Que obviamente tiene que estar regularizada, pero no con tantas trabas, ¿no? De hecho, los jornaleros andaluces, incluso los jornaleros también valencianos, estuvieron en pie de guerra también por las naranjas, porque la Unión Europea llegó a un punto en que le compraba más naranjas a Marruecos, que todo el mundo sabía que yo creo que la normativa no la cumplía a rajatabla como la podríamos cumplir aquí en España. El tema de ecologismo, tipo de pesticidas que hay que utilizar y demás, no. Entonces volvíamos a lo mismo. La gente autóctona, la gente productora de aquí, se les acababan las ganas de seguir con su producción, con su trayectoria. Entonces yo creo que también está afectando en ese sentido, que gente nueva, nuevas generaciones aporten su granito de arena y vayan al campo a trabajar, a continuar la labor de los vecinos, de padres, de tíos, de abuelos. Correcto. Yo ahí al final lo que veo, y vuelvo otra vez al tema económico, es que es la clave de todo, que vale, sí, está, como tú dices, tiene que haber cierta regulación, tienen que estar las cosas controladas para no hacer cosas raras y que no sea la jungla, y hasta cierto punto cosas con sentido pues siempre están bien, que haya un interventor, que haya un supervisor, por así decir, que se vea que se hace la cosa bien, y cuando encima son cosas relacionadas con la alimentación, está bien. Pero al final el tema es que lo que ocurre es que en muchos aspectos y en muchas regiones, muchos tipos de cultivos, ha dejado de ser rentable el sector primario. Entonces, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado exactamente? El hecho de que ya no sea rentable, o sea, que ya no se le pueda sacar ni un mínimo margen que permita, lo primero, el sustento familiar, personal de la persona que se dedica al sector primario, pero además, luego que, como tú dices, no permite cierta parte de reinversión en el negocio para optimizar procesos, ser capaz de cumplir con esas regulaciones y, en general, innovar y hacer cosas distintas. Yo creo que este problema viene principalmente por una falta de cariño y de valor en el producto que tenemos en España. Al final nosotros somos grandes exportadores de producto a otros países, pero consumimos productos de fuera. Entonces, claro, ¿eso en qué cabeza entra? Me estás diciendo que consumimos la naranja de Marruecos, pero no la valenciana porque se exporta a otras partes de Europa. Bueno, y ese valor, pero aparte se exporta a un precio que tampoco le da una rentabilidad al agricultor como para seguir o para tener ganas de seguir haciendo esa actividad, ¿no? Entonces, al final hay grandes empresas que han adquirido pues
muchos terrenos, otras empresas más pequeñas tienen un control sobre ello y tienen ese poder de establecer el precio que ellos quieran, ¿no? Pero eso es una parte del problema. Otra parte es a qué precio se está exportando ese producto, qué valor se le está dando a ese producto, qué valor se le está dando al producto entrante y por qué tiene prácticamente el mismo precio que el producto que tenemos aquí. Hablo por parte de la uva, ¿no? Esta mañana, como os digo, hemos ido a visitar unas bodegas, mi socio y yo, para ver cómo adaptar el software a las necesidades reales que tenían y demás. Y nos hemos encontrado con que estaban arrancando cepas y viñas allí en la parte de Utiel y Requena, porque le estaban dando dinero por arrancarlas, la administración. Ostras. Entonces, al final necesitan controlar cuánto vino se genera en España y en Europa en general. Entonces, es una medida para controlar un poco más, qué se hace y qué no. Entonces, claro, tenemos ese problema de nuevo ese relevo generacional. Si a un agricultor que tiene 60, 70 años le dicen que le van a dar 70.000 euros por una parcela que va a arrancar, pues el agricultor obviamente la va a arrancar. Lo que pasa es que esas viñas tienen 120 años y están dando una uva que es única en el mundo y que solo se elaboró ahí. ¿Qué pasa? Pues que probablemente luego se volverán a plantar otras viñas que tienen 10 años o 5 años y al final estaremos bebiendo el mismo vino que se vende en Francia porque las cepas vienen de allí. Pero ya la variedad que teníamos aquí en Valencia se ha perdido. Entonces es una decadencia a nivel de calidad y a nivel de cultura en ese sentido que probablemente vaya a más en estos próximos años, por lo que comentamos, de que no hay tampoco un cariño especial hacia el producto que tenemos aquí, tampoco un relevo generacional que quiera hacerse cargo de ese tipo de responsabilidades, ¿no? Al final creo que estamos como súper desconectados, como comentaba, del sector primario y además se añade el tema de que a lo mejor en el tema del vino no, porque es algo es un producto más recreativo, sí. Las bebidas alcohólicas en general. Pero sí que ocurre que es un mercado súper sensible con el precio, es decir, al final de normal lo que más se vende y la gente a por lo que más va es a por lo que tiene un precio más reducido, porque es un bien de primera necesidad, es la comida. Entonces al final cuando vienen mal dadas, irónicamente lo primero que nos quitamos muchas veces es en la lista de la compra, de esa compra del supermercado que se reduzca un poco. Pero todo viene dirigido por la política económica que apueste tu país, ¿no? No nos vamos a engañar. Al final, yo creo que todo emprendedor, todo empresario es bastante liberal. Hoy en día vivimos en un estado y una comunidad europea que aborda por una normativa excesiva y es cierto que esto tiene sobre todo dos objetivos. El primero es el control, que creo que lo mencionabas tú antes. Si el Estado automáticamente está contando cuántas viñas se están generando o cuánta uva se está produciendo, sabe cuál es el vino que va a salir de esa parcela o de esa región, de esa comunidad autónoma, de esa provincia. Exhaustivo. Efectivamente. Y luego la segunda, y me parece muy importante, y es algo que creo que en ningún debate o en ningún podcast, en ninguna tertulia se ha entrado, y es que cuanto más normativa hago, cuanta más normativa legislo, más revisiones o incluso más especificaciones tiene que pasar un producto. Entonces, no sé, pero esto es teoría mía, no sé si lo notáis, y es que yo creo que más entidades públicas, más empresas públicas se crean para pasar este tipo de certificaciones. Sabéis por dónde voy ya, entonces... Por supuesto, es un negocio. Efectivamente, entonces, cuando yo impongo más normativa, ese producto, aunque sea de mi país, va a pasar mi certificación de mis empresas públicas, por lo cual... Ahí tienes. Correcto, y luego esa es una pata de esa teoría. Te falta otra, que es las sanciones. Claro, ya, entonces, exacto, me ha faltado la tercera. Si tú tienes esa forma de financiación, al fin y al cabo, y luego aparte tienes las sanciones, que al final un bodeguero o un viticultor sabe que empieza el año con un menos X, porque es como el que conduce y va rápido, pues sabe que al año se va a gastar X en multas, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Entonces, claro, si a eso le sumas, porque comentabas tú, ¿no? Que al final es una forma de generar más dinero, más instituciones o más controles reguladores que te dificultan la vida. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Pues hay dos formas de verlo. O bien las grandes bodegas, hablo de bodegas en este caso porque es lo que más conozco, van a empezar a hacerse más pequeñas para poder ser más flexibles y dinámicas, dado que el mercado cada vez cambia más rápido, las regulaciones también. O bien directamente esas pequeñas bodegas pues van a cerrar porque ya no pueden hacer o no pueden seguir ese ritmo a nivel normativo y a nivel de mercado y de necesidades que van surgiendo, ¿no? Otro tema es que el consumo del vino también está disminuyendo, pero bueno, al final esto va por modas también, entonces también se puede tomar con un grano de arena. Entonces habrá que ir viendo cómo evoluciona ese sector, pero lo que habría que hacer
como denominador común en toda la Unión Europea es apoyar el producto que tenemos y darle el valor que se merece y hacer un consumo responsable también como consumidores, porque al final si tenemos la capacidad de adquirir una botella de vino o cualquier otro producto, pues oye, vamos a ver dónde viene, qué historia tiene, si se aplican sulfitos, si no aplican sulfitos, si es una producción ecológica, si realmente está o tiene sentido para el medio ambiente o no. Hay muchos factores que yo creo que como consumidor también podemos tener en cuenta. Sí, totalmente. Es un tema súper interesante, o sea, yo es algo que me como mucho la cabeza con ello porque al final soy una persona que me gusta siempre ser consciente del mundo que me rodea y de lo que consumo y en este caso pues en mayor medida con la comida que meto en mi cuerpo y la bebida y al final es algo que se está perdiendo. Yo siempre leo por ahí que en Europa estamos destinados a ser el parque temático del mundo. Y es que vamos por esa senda, aunque suene conspiranoico y aunque suene que aún queda muchísimo, hostia, es que se están poniendo las cosas muy complicadas, sobre todo en estos sectores que al final, joder, es que de ahí sale la comida, tío, es que sin comida la gente se muere. Y es así de fuerte que se estén cargando estos sectores de esta forma.